Puestos en pie, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Ahí en el libro del profeta Amós. Seguimos con esta serie de predicaciones titulada 12 testigos de la fidelidad y la justicia de Dios. En este caso estamos viendo acerca del ministerio del profeta Amós. Entonces, abra su Biblia ahí en Amós capítulo 8 y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 14. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Todos juntos? Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en ella encontramos, Señor, la misericordia, Señor. Encontramos la gracia, mi Dios, pero también encontramos advertencia, mi Dios. Así que te pido, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Señor, que seas tú, Señor, dándonos un espíritu de entendimiento, Señor, que podamos, Señor, tener nuestro corazón y nuestra mente, Señor, dispuestos para escuchar y atender, Señor, el mensaje que tú nos das en esta hora, mi Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Dice el apóstol Pablo que la paga del pecado es muerte. Y es que precisamente ese es el problema del pecado. El problema del pecado es que produce muerte. Y algo que nos enseña la Biblia es que hay muerte física, es decir, en la Biblia se le conoce a la muerte física como la separación del cuerpo y del alma, ¿sí? Pero también nos enseña la Biblia que hay muerte espiritual, ¿sí? Y precisamente es la separación entre Dios y el hombre. Lo que la Biblia nos enseña es que el hombre nace espiritualmente muerto y separado de Dios por causa del pecado. Lo que sucede es que Dios es santo, santo, santo,
y él no tiene comunión con el pecado. Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no tolera el pecado. Eso ha quedado claro desde el principio, desde Génesis, con la caída del hombre en Edén. Y ahora tenemos aquí al pueblo elegido por Dios. Tenemos a una nación que ahora está dividida en dos reinos, ¿sí? Está el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Y aquí es donde surge el ministerio del profeta Amós. A unos 750 años aproximadamente antes de Cristo, el pastor, hablando de su oficio, que es profeta, es originario de Tecoa, una población ahí en el reino del sur, que es enviado con un mensaje al reino del norte. Y es un mensaje de juicio, de justicia, pero también de retribución por el pecado. A lo largo de esta serie de predicaciones, hemos visto que Amós es un agricultor de higos silvestres y también es pastor de ganado. Seguramente sin una gran formación académica ni teológica, pero es elegido por Dios y él, Amós, le sirve como profeta y lleva el mensaje fielmente para el pueblo de Dios. Un pueblo que no quiere escuchar a Dios, un pueblo al que no le interesa atender a Dios porque está profundamente entregado a sus deseos carnales, lo que los ha llevado a menospreciar a Dios. La razón es porque el pueblo de Dios está viviendo plenamente en pecado, creyendo que no pasa nada. Por eso le puse a este sermón como título: el efecto del pecado tarde o temprano te alcanza. El efecto del pecado tarde o temprano te alcanza. El problema aquí no es que Israel haya tenido un desliz o un ligero tropiezo con el pecado. Lo que ha sucedido es que la nación, que debería de ser luz a las naciones, ha dejado de ser luz a las naciones y ahora solo piensan en cómo pecar, pecar y pecar. Y en este contexto es que Dios habla por medio del profeta Amós. Y lo que tenemos aquí es una visión. Es una visión y pues tengo que aclarar que la revelación de Dios a través de la historia ha sido progresiva. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de voz audible, a través de sueños y a través de visiones. Pero tengo que aclarar que ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos habla por su palabra. Y en ese contexto es que Dios habla por medio de una visión, ¿sí? Así que lo que tenemos en el capítulo 8 es esta visión dada por Dios al profeta Amós. Y lo que vemos en esta visión es la determinación de Dios contra el pecado. Dice el verso 1, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Lo que está pasando aquí es que Dios ya ha decidido actuar por causa del pecado.
Y no es que Dios se haya estado haciendo de la vista gorda. No es que Dios haya pasado por alto todo lo que acontecía en Israel. Más bien, Dios demuestra una vez más que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y tanto lo demuestra que en el capítulo anterior hay una visión de una plaga de langostas. Y también hay una visión de fuego que consumiría a la tierra. Pero la intervención de Amós. Más bien, el carácter misericordioso de Dios detiene el juicio. Dice Amós 7:2, dice, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y Dios frena el juicio que tenía para Judá. Pero el pecado estaba profundamente arraigado hasta las esferas más altas del pueblo. Israel no quería dejar de pecar. Así que hay una tercera visión, la visión de la plomada de albañil. Y esto nos refleja que no había nada más que hacer con Israel. Israel no pasó la prueba de la plomada. Se había desviado de su propósito. En lugar de vivir para la gloria de Dios, el pecado se enseñoreaba de ellos. Así que no hay más opciones para Judá. Y Dios actúa determinantemente contra el pecado. Y en este capítulo 8 vemos que Dios ha mostrado una cuarta visión, un canastillo de fruta de verano. Con esto Dios está dando un claro mensaje a Amós. Dice el profeta, Dios me ha mostrado un canasto de frutas de verano. Y Dios pregunta, ¿qué es lo que ves, Amós? Y Amós responde, pues veo una canastilla de fruta de verano. Y sí, lo que Dios está mostrando en esta visión es una cesta con frutas de temporada, con frutas maduras, frutas listas para comer. Y esa es precisamente la determinación de Dios para Israel por su pecado. Es Israel como esta canasta, como esta cesta de frutas que está lista para ser consumida. Lo que ha sucedido aquí es que el efecto del pecado ha alcanzado a Israel. Hermanos, el efecto del pecado tarde o temprano te alcanza. Así que la pregunta que puede surgir aquí es, bueno, ¿cuál es el efecto del pecado de Israel? Dice el verso 3, los cantores del templo gemirán, muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Los cantores del templo gemirán, muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Y lo que sucede aquí es que el contexto histórico de este pasaje es que Israel gozaba de una aparente riqueza o plenitud espiritual, económica y política. Pero ¿sabe una cosa? Eran falsos. Por eso la adoración falsa se convertirá en lamento. Por eso la prosperidad económica terminará, porque en todo lugar los echarán fuera. Y dice el texto, en silencio, sin decir una sola palabra.
Y la advertencia también es, muchos serán los muertos. Aquí vemos la determinación de Dios contra el pecado. Y quizá usted se pregunte, pues, ¿qué es lo que estaba pasando en Israel? Bueno, la respuesta es evidente, es que Israel estaba en pecado. Así que lo que tenemos en los versículos del 4 al 6 es la acusación de Dios contra Israel. Y la podemos resumir prácticamente en dos cosas. Dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Lo que estaba pasando en Israel era una explotación a los pobres. Hacían más pequeñas las medidas, aumentaban los precios y hacían trampas con las básculas. Por ejemplo, ¿ha escuchado la frase "es más barato por docena"? Bueno, no aplicaba en este contexto, porque si la gente compraba por piezas, le robaban. Si la gente compraba, digamos, por kilos, lo robaban. Y si la gente compraba por gran escala o por cajas o por toneladas, adivine qué, lo robaban. Los mercaderes de Israel se las habían ingeniado. Hacían por lo menos 3 injusticias en una sola compra. Entonces, los pobres no tenían opción, de tal manera que los mismos pobres, a ellos no les quedaba de otra que ofrecerse en venta como esclavos. Y lo triste, bueno, eso ya es triste, el hecho de que alguien se tenía que vender como esclavo, pero más triste era el precio que pagaban por un esclavo, por alguien que se ofrecía a sí mismo como esclavo, porque le pagaban el mínimo. ¿Y cuánto era el mínimo? Era equivalente al precio de unos guaraches por cada esclavo. Así que la avaricia había llegado a tal grado que los desechos que quedaban después de cortar y vender el trigo, lo que era la basura, lo usaban para hacer una mezcla con masa y de esto hacer pan y venderlo, adivine a quién, a los pobres. Así que la acusación contra Israel era por la explotación a los pobres. Pero además de explotar a los pobres, a los israelitas, al pueblo de Dios, ya les fastidiaban los días que eran dedicados a Dios. Porque eran días que estaba prohibido hacer negocios y los comerciantes ya estaban ansiosos por explotar a los pobres. Dice Santiago capítulo 5, versos del 1 al 5, que similar será la condición de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice Santiago 5, del 2 al 3. Dice, sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. Entonces, lo que tenemos en esta porción de la Escritura, en el capítulo 8, tenemos la determinación de Dios contra el pecado, tenemos la acusación contra Israel, pero también tenemos el juicio y el castigo
por el pecado. Los versículos del 7 al 11 vemos la promesa de Dios ante el pecado. Dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de tus obras. No me olvidaré jamás de todas tus obras. Y aquí Dios hace un juramento claro, un juramento solemne, la gloria de Jacob, refiriéndose a él mismo, como el Dios de Israel. No es, el juicio no es un enojo momentáneo, porque Dios declara que Él recordará sus pecados porque no se han arrepentido. En otras palabras, el juicio será inevitable. Dice Gálatas 6:7, que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Otra cosa que vemos aquí es que el juicio que viene sí alcanza a la sociedad, pero incluso se refleja en la naturaleza. Dice el verso 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Dice los versos 9 y 10, dice, pero además en aquel día vendrá oscurecimiento. Dice, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Además, el día de juicio que alcanzará a la sociedad, pero también a la naturaleza, dice que vendrá oscurecimiento y lamentación. Para Israel, para el reino del norte, que está en pecado y que no se quiere arrepentir, ¿sí? Aquel día es una referencia al día del juicio. Ese día del juicio llegó. Ese día se cumplió con la conquista de los asirios allá por el año 720 antes de Cristo. Pero esto también tiene un toque escatológico, es decir, sobre los últimos días. Porque el día del Señor será para quienes rechazan a Cristo, también será un día de oscuridad y de lamento. Para nosotros, para los que confiamos en el Señor, para los que vivimos para su gloria, para nosotros es el día del Señor, es un día anhelado, porque es el día que seremos arrebatados y tendremos ese anhelado encuentro con Cristo. Los versículos 11 y 12 nos permiten ver que el juicio que viene sobre Israel implica también hambre y sed de la palabra de Dios. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Israel despreciaba a los profetas. Israel no quería escuchar el mensaje de Dios. Pero dice aquí que habrá hambre y sed de escuchar la palabra
de Dios. El pueblo que despreciaba a los profetas ahora los buscará, pero no los encontrará. Habla de un silencio de Dios para con su pueblo. Y estoy convencido que el castigo más severo para un hijo de Dios es precisamente el silencio. ¿Por qué? Porque sin la palabra de Dios nos quedamos sin dirección, nos quedamos sin esperanza. Sin la palabra de Dios nos quedamos sin consuelo. Y vendrá un hambre, dice el profeta Amós, no de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Un hambre espiritual. El capítulo 8 de Amós concluye con decadencia espiritual total. Dice el verso 13, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. ¿Y sabe qué? Que los jóvenes representan la fuerza, pero también representan el futuro. Y lo que está diciendo el profeta es que las doncellas y los jóvenes desmayarán de sed. El versículo 14 dice, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tu Dios, oh Dan, y viva la forma de Beer Seba, dice, caerán y nunca más se levantarán. La apostasía es total en Israel. En vez de confiar en Dios, juran por ídolos y lugares de cultos falsos. Estos dos lugares que se mencionan aquí, Dan y Beerseba, eran centros de idolatría. Pero el juicio o la sentencia es definitiva. Nunca más se levantarán. Así que este mensaje del capítulo 8 de Amós es una advertencia, ¿sí?, contra el pecado. Pero la buena noticia es que también hay una oportunidad. Y aunque este mensaje fue dirigido a Israel, es un mensaje claro a la iglesia de hoy. Usted no me dejará mentir, pero vivimos en un tiempo o en un mundo actual es muy religioso, pero superficial. Es muy materialista, pero vacío. Y aún así, Dios hoy sigue hablando. Así que la advertencia es, si estás deleitándote en el pecado, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el efecto del pecado, tarde o temprano, te alcanzará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella, Señor, encontramos guía, encontramos dirección, mi Dios. Dice el apóstol Pedro que en la Biblia tenemos la palabra profética más segura, Señor. Si bien es cierto, mi Dios, tú nos dejaste tu palabra, Señor, escrita, Señor, para acudir, Señor, a ella en todo momento, mi Dios. También nos has dado de tu Espíritu, Señor.
de tu Espíritu Santo que nos convence de juicio y de pecado, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque tú nos provees, mi Dios, todo lo que necesitamos, Señor, para vivir una vida que te agrade, que vivamos una vida para tu gloria, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así de lugar.